Era una mañana soleada, pero para Irene el sol parecía no brillar. La sala de espera del hospital tenía un silencio asfixiante. Irene sujetaba su bolso con fuerza, tratando de contener el sudor en sus manos. Finalmente, la puerta se abrió y el médico, con un semblante serio, la llamó para entrar. «Señora Irene, puede sentarse», dijo con un tono grave que hizo que su corazón se acelerara. Ella se sentó lentamente, sintiendo que cada movimiento era un esfuerzo. Él comenzó a hablar, pero la primera palabra fue suficiente para hacerla sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lamentablemente, las palabras que siguieron fueron un torbellino, una enfermedad rara, incurable, pocos meses de vida. Explicó detalles técnicos, pero Irene ya no podía escuchar. Su cuerpo estaba allí, pero su mente había viajado lejos, intentando procesar la sentencia. Su vida, sus sueños, sus planes, todo parecía desvanecerse en un instante. Con lágrimas en los ojos, Irene preguntó casi en un susurro: «¿Está seguro, doctor? ¿No hay nada que pueda hacer?». El médico negó con la cabeza con pesar. «Lo siento mucho. Nos encargaremos de que tenga calidad de vida en el tiempo que le queda». El camino de regreso a casa fue uno de los más largos de su vida. Cada paso parecía cargar con el peso de una montaña, pero se mantuvo firme, porque sabía que tenía que decirle la verdad a Camilo. Él era su refugio, su compañero de décadas. Él tenía que saberlo. Al llegar a casa, Irene encontró a Camilo en su oficina, rodeado de papeles. Él levantó la vista al escucharla entrar. «¿Ya estás de vuelta? ¿Qué dijo el médico?», preguntó casualmente, sin apartar completamente la atención de los documentos en su mesa. Irene dudó. Su voz temblaba al responder: «Camilo, no me queda mucho tiempo». Él finalmente levantó la mirada, pero no con la preocupación que ella esperaba. Frunció el ceño como si intentara entender lo que ella había dicho. «¿Cómo que no te queda mucho tiempo? No puede ser tan grave». «Estoy enferma, Camilo», dijo, intentando mantener la calma. «El médico dijo que es terminal. Unos meses, tal vez menos». Antes de que pudiera terminar, Camilo se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, cruzando los brazos. Su silencio era perturbador. Irene esperaba que él la abrazara, que dijera algo reconfortante, pero parecía más perdido en sus pensamientos que en sus emociones. «¿Y qué significa eso exactamente?», preguntó finalmente, pero sin mirarla. «Significa que no tenemos mucho tiempo, Camilo. Te necesito ahora más que nunca», respondió ella, su voz suplicando un rastro de empatía. Él se dio la vuelta, pero había algo diferente en su rostro. No era tristeza, ni ira, era cálculo. «¿Has pensado en cómo vamos a lidiar con las cuentas del hospital y la casa, el coche?». En ese momento Irene se quedó paralizada. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy hablando de mi vida, Camilo, no de las finanzas de la casa. Me estoy muriendo». «Solo estoy pensando en el futuro», respondió él a la defensiva. «Tenemos que ser prácticos, Irene. No podemos permitirnos dejarnos llevar por las emociones ahora. Todos moriremos algún día, algunos temprano, otros tarde. Así es la vida». Ella lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. El hombre que amaba, quien se suponía debía ser su apoyo en ese momento, parecía más preocupado por los números que por ella, la mujer que había dedicado su vida a esa familia. Camilo dio un paso al frente, intentando suavizar el tono. «Mira, solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Por ti, ¿entiendes? Solo eso». Pero Irene sintió el sabor amargo de la desconfianza comenzar a crecer. Algo no estaba bien. Algo en el tono de su voz, en la manera en que evitaba mirarla a los ojos. Y en ese momento, sintió una pequeña grieta en lo que antes creía que era una unión sólida. No discutió. En lugar de eso, asintió y subió las escaleras lentamente, cada escalón más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegó a su habitación, Irene se permitió llorar, no por la enfermedad, sino por la abrumadora sensación de que estaba enfrentando esa batalla sola. Lo que no sabía era que esa era solo la primera gota de una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su vida. Esa misma noche, sentada al borde de la cama, Irene observaba a Camilo revisando su celular con una sonrisa que hacía tiempo no veía en él. Pero esa sonrisa no era para ella. Algo en el comportamiento de Camilo en los últimos días la inquietaba. Llamadas hechas en susurros,
reuniones inesperadas y una frialdad que parecía aumentar con cada momento. Sabía que algo estaba mal, y esa noche decidió averiguar qué era. Cuando Camilo se durmió, dejando su celular en la mesita de noche, Irene aprovechó la oportunidad. Con el corazón acelerado, tomó el aparato y comenzó a revisar los mensajes. No tuvo que buscar mucho. El nombre Alicia apareció varias veces en las conversaciones recientes. «Eres increíble, mi amor. No veo la hora de estar juntos sin tener que esconder nada». Irene sintió como si el mundo se derrumbara. Sus manos temblaban, y la mezcla de rabia y dolor hacía que le costara respirar. Camilo tenía otra mujer, y eso explicaba su actitud fría. Al día siguiente, Irene decidió investigar. Mientras Camilo salía a la oficina, lo siguió discretamente hasta una cafetería en el centro de la ciudad. Sentada en el coche, vio cómo una mujer joven, con un vestido ajustado y tacones altos, se acercó a Camilo. Se abrazaron con una intimidad que Irene conocía bien. Cada gesto, cada mirada entre ellos era un golpe en su pecho, pero se mantuvo firme. No era el momento de confrontar, sino de prepararse. Más tarde, esa misma semana, Irene reunió el valor para revisar la oficina de Camilo mientras él no estaba en casa. Necesitaba pruebas, entender el alcance de esa traición. Al abrir cajones y revisar documentos, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Un contrato de transferencia de bienes estaba sobre su escritorio, firmado por Camilo y Alicia. Leyó las cláusulas, cada línea revelando un plan perverso. Camilo se estaba preparando para transferir parte de la casa y de la cuenta conjunta al nombre de Alicia. El contrato tenía una fecha, semanas después del diagnóstico de Irene. Entonces encontró una hoja suelta con anotaciones hechas a mano, claramente por Camilo. Alicia necesita que la casa esté lista. Cuando Irene ya no esté, podemos reformar su cuarto. Irene leyó esa frase varias veces, sintiendo la sangre hervir en sus venas. Él lo estaba planeando todo. Apenas ella se fuera, Alicia se mudaría a la casa que Irene había ayudado a construir, el hogar donde soñó envejecer junto a él. Dejó la oficina destrozada, llevando consigo los papeles. Mientras subía las escaleras, Irene sintió que algo nuevo surgía dentro de ella. No era solo ira, era una fuerza, una determinación. Si Camilo pensaba que ella iba a desaparecer tan fácilmente, estaba muy equivocado. En una fría y gris mañana, el teléfono sonó. Irene, que estaba en el sofá de la sala, envuelta en una manta, casi ignoró el sonido. En los últimos días, había dejado de atender llamadas. Todo parecía carecer de sentido, como si su destino ya estuviera sellado. Pero algo en la insistencia del timbre la hizo levantarse y contestar, aunque con un tono cansado. «¿Hola?» Su voz salió baja, casi sin vida. «¿Señora Irene?» La voz al otro lado era calmada, pero había cierta urgencia en su tono. «Sí, soy yo», respondió ella, frunciendo el ceño. «Mi nombre es Dr. Salinas. Soy el director del hospital. Estoy llamando en relación al diagnóstico que se le hizo en su última consulta». Irene apretó el teléfono contra su oído, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Sí, ¿qué pasa?» «Lamento informarle, pero hubo un error en el laboratorio. Sus exámenes fueron intercambiados con los de otro paciente. Usted no tiene la enfermedad que le diagnosticaron. De hecho, sus resultados muestran que está completamente sana. Pedimos disculpas y, si es posible, nos gustaría que viniera al hospital para aclarar todo». Al otro lado de la línea, por un momento, Irene quedó en silencio. Las palabras del médico resonaban en su mente, pero no podía creerlo. ¿Qué está diciendo? ¿Cometieron un error? Sí, señora, y le pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Estamos listos para programar una nueva consulta y responder cualquier duda que tenga, continuó el médico, con un tono de disculpa. Irene cerró los ojos, luchando contra la confusión y la ira que comenzaban a hervir en su interior. Me hicieron creer que estaba muriendo. Renuncié a todo, a mí misma, y ahora me dicen que fue un error. Entiendo su frustración, señora, y estamos dispuestos a hacer lo posible para corregir la situación, respondió él, casi en un susurro. Irene colgó el teléfono sin responder. Por un momento, quedó inmóvil, mirando al vacío. En ese instante, sintió una oleada de energía que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba viva.
completamente viva. Y ahora, tenía algo más importante que hacer. Esa misma noche, Irene cenó con Camilo, manteniendo la expresión de fragilidad a la que él estaba acostumbrado. Él habló sobre asuntos financieros y sugirió que ella considerara firmar algunos documentos para facilitar las cosas. Por primera vez en semanas, Irene no sintió dolor al escuchar su frialdad. Al contrario, sintió algo parecido a satisfacción. «Tienes razón, Camilo», dijo ella con un tono resignado. «Necesito asegurarme de que todo esté en orden. ¿Podemos hablar de eso mañana?» Camilo levantó la mirada, sorprendido por la aparente sumisión de Irene. «Claro, querida, no quiero presionarte. Es solo para tu tranquilidad». Irene sonrió levemente, pero por dentro ya estaba calculando los próximos pasos. En cuanto él se fue a dormir, empezó a revisar todos los documentos que mencionaba en las últimas semanas. Descubrió cuentas ocultas, transferencias de dinero e incluso una propiedad a nombre de Alicia. Cada descubrimiento era una pieza que añadía al rompecabezas de su venganza. A la mañana siguiente, Irene llamó a su abogada de confianza, Teresa, una amiga de muchos años. «Teresa, necesito que me ayudes a proteger todo lo que es mío. No puedo darte detalles ahora, pero confía en mí. Camilo está escondiendo cosas y quiero cambiar las reglas del juego». «Irene, ¿estás segura de esto?», preguntó Teresa con tono preocupado. «Estoy más segura que nunca. No voy a ser la víctima en esta historia», respondió Irene con firmeza. En los días que siguieron, Irene fingió estar más debilitada que nunca. Caminaba lentamente por la casa, hacía pausas frecuentes para respirar e incluso dejaba escapar gemidos de dolor cuando Camilo estaba cerca. Mientras tanto, detrás de esa fachada frágil, estaba armando su plan. Escuchaba a Camilo hablar por teléfono con Alicia, siempre usando un lenguaje en clave, pero las sonrisas y miradas distraídas de él confirmaban todo. «No te preocupes, mi amor», decía Camilo al teléfono sentado en su oficina. «Pronto, todo será nuestro. Solo un poco más de paciencia». Irene, escondida detrás de la puerta, apretaba los puños, pero mantenía la calma. «No tienes idea de lo que se avecina, Camilo», murmuraba para sí misma. Cada día se sentía más segura. Camilo y Alicia estaban jugando un juego sucio, pero Irene sabía que la verdadera jugadora estaba escondida a plena vista. Irene estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, aparentando ser más frágil que nunca. Sus movimientos eran lentos, deliberados, y su respiración parecía pesada. Camilo entró a la sala con una expresión impaciente, llevando una carpeta con documentos. «Irene, querida, tenemos que hablar sobre algunas cosas importantes», comenzó sentándose junto a ella en el sofá. «Sé que este es un momento difícil para ti, pero es mejor que resolvamos todo ahora para evitar problemas más adelante». Irene levantó la mirada hacia él, con una expresión cansada, pero internamente estaba alerta, analizando cada palabra que salía de su boca. «¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas, Camilo?». Su voz sonó débil, como si apenas tuviera fuerzas para hablar. «Bueno, ya sabes, los bienes, las cuentas, la casa», suspiró esforzándose por parecer empático. «Quiero asegurarme de que todo esté en orden, para que no tengas que preocuparte por nada». Irene bajó la mirada hacia sus manos fingiendo vacilación. «Ya lo has pensado todo, ¿no? Siempre tan práctico». Camilo forzó una sonrisa, poniendo su mano en el hombro de ella. «Solo intento cuidarte. Es lo mínimo que puedo hacer». Irene esbozó una leve sonrisa, pero por dentro sentía la ira ardiendo. Él estaba tan confiado, tan seguro de que ella era una mujer débil y vulnerable, incapaz de darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Asintió lentamente y dijo: «Claro, Camilo, tú siempre sabes lo que es mejor para nosotros». Esa misma noche, Irene se levantó silenciosamente de la cama, mientras Camilo roncaba profundamente a su lado. Fue hasta su oficina, donde sabía que encontraría las pistas que necesitaba para completar su investigación. Con cuidado, abrió el cajón inferior del escritorio y encontró una pila de documentos escondidos. Entre ellos, una serie de transferencias bancarias a Alicia y un contrato de alquiler de un apartamento de lujo en el centro de la ciudad. Revisó los papeles con cuidado, memorizando cada detalle. Sus ojos se detuvieron en una anotación escrita a mano, claramente hecha por Camilo: preparar la venta de la propiedad principal,
Alicia necesita el dinero para el proyecto. Irene apretó los dientes. No solo estaban planeando vivir a su costa, sino también destruir todo lo que ella había construido. De repente, el sonido de pasos en el pasillo la hizo congelarse. Rápidamente volvió a colocar los papeles en su lugar y apagó la luz. La puerta de la oficina se abrió lentamente y Camilo apareció frotándose los ojos. «¿Qué haces aquí, Irene? Son las 3 de la mañana». Ella se dio la vuelta despacio, fingiendo estar confundida y desorientada. «Yo no podía dormir. Pensé que tal vez un té podría ayudar». Su voz temblaba y se apoyó en el escritorio para aparentar que estaba a punto de caerse. Camilo la observó por un momento antes de suspirar. «Deberías estar descansando. Vamos, te llevo de vuelta a la cama». «Gracias, Camilo», murmuró ella, permitiendo que él la condujera. Al día siguiente, Irene comenzó a plantar pequeñas semillas de duda y confusión entre Camilo y Alicia. Durante el desayuno, mencionó casualmente: «Camilo, anoche tuve un sueño extraño. Soñé que nuestra casa ya no era nuestra, que alguien nos había quitado todo». Camilo levantó la vista del periódico, intentando ocultar la tensión que empezaba a asomarse en su rostro. «Te estás preocupando demasiado, Irene. No hay razón para pensar en esas cosas». «Tal vez», respondió suavemente, esbozando una ligera sonrisa. «Pero a veces los sueños dicen más de lo que creemos». Irene caminaba lentamente por la sala, sosteniendo una pila de documentos en sus manos. Su expresión era serena, pero en su mirada se veía una determinación que no había mostrado en mucho tiempo. Afuera, el sonido del motor del auto de Camilo anunció su llegada. Era el momento que había estado esperando. Camilo entró por la puerta con una actitud despreocupada, con el celular en la mano, probablemente enviando mensajes a Alicia. «Irene, ya estoy en casa», anunció con indiferencia, sin siquiera mirarla. «Camilo», dijo Irene con voz firme, captando de inmediato su atención. Él se detuvo a mitad de camino y finalmente la miró, notando el tono inusual en su voz. «¿Qué pasa?», preguntó frunciendo el ceño. «Pareces diferente». Irene dio un paso al frente y levantó los documentos que tenía en las manos. «Descubrí todo». Por un momento el rostro de Camilo quedó congelado, pero rápidamente trató de disimular. «¿De qué estás hablando, Irene? ¿Estás imaginando cosas otra vez?» «¿Imaginando?», replicó ella. ¿Imaginé las transferencias bancarias a Alicia? ¿Los planes para vender esta casa? ¿O tal vez soñé con los contratos que firmaste, Camilo?» Él se puso pálido. «Yo puedo explicarlo». «¿Ah, sí? Entonces explícame cómo planeabas traer a tu amante a vivir aquí, en la casa que yo ayudé a construir mientras fingías ser el esposo preocupado». Irene avanzó hacia él, alzando la voz, liberando por fin toda la rabia que había estado conteniendo. Antes de que Camilo pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Él se tensó, e Irene esbozó una sonrisa fría. «Ah, qué coincidencia. Debe ser la persona que estás esperando». Caminó hacia la puerta y la abrió, revelando a Alicia, quien parecía sorprendida al verla. Alicia dudó en la entrada, mirando a Camilo con una expresión de pánico. «Camilo, ¿qué está pasando?» «Adelante, Alicia», dijo Irene, con una falsa hospitalidad que solo aumentaba la incomodidad de ambos. «Parece que ya formas parte de esta casa, ¿no? ¿Por qué no te unes a nosotros para resolver algunos asuntos pendientes?» Alicia entró lentamente, lanzándole miradas nerviosas a Camilo, quien estaba paralizado, tratando de encontrar una forma de controlar la situación. Irene cerró la puerta con calma y se posicionó entre ambos con la mirada firme. «Entonces, ustedes dos. Me gustaría escuchar directamente de ustedes cómo planearon todo esto. ¿Desde cuándo empezó? ¿Antes o después de mi falso diagnóstico?» Irene cruzó los brazos, mirando a cada uno de ellos con ojos afilados. Yo no sé de qué estás hablando», dijo Alicia, intentando mantener la compostura. «Esto parece un gran malentendido». «¿Malentendido?», Irene levantó los documentos en el aire. «¿Entonces me vas a decir que no sabías que Camilo estaba transfiriendo dinero a tu cuenta? ¿Que ustedes dos no estaban planeando vivir en esta casa en cuanto yo me fuera? Por favor, Alicia, explícame cómo entendí todo mal». Camilo finalmente intentó intervenir. «Irene, sé que parece malo, pero tienes que entender. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Fue un momento de debilidad. Nunca quise que lo descubrieras de esta manera». «Qué noble de tu parte, Camilo», replicó Irene,
sus palabras cargadas de veneno. Asegurarte de que todo estuviera bien. ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para ella? Mientras yo estaba aquí creyendo que iba a morir, ustedes estaban celebrando mi supuesta partida. Alicia finalmente perdió la paciencia. Está bien, Irene. Sí, Camilo y yo estamos juntos. ¿Y sabes qué? Deberías aceptarlo. Total, no te queda mucho tiempo. Camilo merece estar con alguien que realmente esté a su lado. Hubo un silencio absoluto tras las palabras de Alicia. Irene rió, una risa corta y fría. Ah, Alicia, si tan solo supieras. Se acercó, quedando cara a cara con la mujer. No estoy muriendo. Fue un error médico. Estoy más sana que nunca. Y ahora, con estas pruebas, Irene levantó los documentos. Ustedes dos van a pagar por cada mentira, cada traición. Camilo parecía a punto de derrumbarse. Irene, por favor, podemos arreglar esto. Fui un idiota, lo admito. Pero no tienes que llevar esto más lejos. ¿No tengo que llevar esto más lejos? Irene repitió, incrédula. Destruiste nuestra vida, Camilo. Me traicionaste. Me abandonaste emocionalmente en el momento en que más te necesitaba. ¿Y ahora quieres resolverlo todo con una disculpa vacía? Alicia intentó intervenir. No puedes hacer esto, Irene. No tienes el valor. Irene la miró con una sonrisa confiada. Ah, querida, realmente me subestimaste. Vamos a ver quién no tiene valor. Salió de la sala, dejando a los dos atónitos, mientras tomaba el teléfono para hacer la llamada que lo cambiaría todo. Camilo y Alicia finalmente entendieron que habían jugado con la persona equivocada, y ahora estaban a punto de enfrentar las consecuencias. Irene estaba sentada en la terraza, observando el jardín que finalmente volvía a florecer. Su teléfono vibró sobre la mesa al lado. Era Teresa, su abogada y amiga. Irene contestó con una leve sonrisa, ya intuyendo el motivo de la llamada. «Teresa», dijo con un tono tranquilo pero curioso. «¿Novedades?» «Ganaste, Irene», respondió Teresa con un toque de entusiasmo. Camilo y Alicia firmaron todos los documentos. Él renunció a cualquier reclamación sobre la casa y los bienes. Alicia, bueno, desapareció de la ciudad, y en cuanto a las cuentas todo fue bloqueado y revertido. Ya no tienen nada. Irene cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Teresa resonaran en su mente. No se trataba solo de los bienes, ni siquiera de la traición. Era algo mucho más grande. Había recuperado no solo lo que materialmente era suyo, sino también algo que Camilo y Alicia intentaron quitarle, su fortaleza. «Gracias, Teresa», dijo Irene, con una sonrisa sincera. «Fuiste increíble». «Tú fuiste increíble, Irene», respondió Teresa. «Pocas personas habrían tenido el valor de hacer lo que tú hiciste». Irene colgó el teléfono, y por un momento se quedó mirando el jardín. Las flores de lavanda que ella misma había plantado comenzaban a florecer, llenando el aire con un dulce perfume. Fue interrumpida por un sonido que venía del portón. Un hombre se acercaba, cargando una cesta de frutas. Era el señor Ramírez, el vecino anciano que solía visitar a Irene con frecuencia para saber cómo estaba. «Irene», llamó con su habitual tono cálido, «te traje estas frutas del mercado. Parecían tan frescas que pensé que te gustarían». «Gracias, señor». «Ramírez», respondió Irene caminando para recibirlo. «Usted siempre tan amable». Mientras conversaban, Irene se encontró pensando en cómo pequeños gestos como ese ahora tenían un significado mucho mayor para ella. El mundo no estaba hecho solo de traición y dolor. También había bondad, y estaba aprendiendo a verla de nuevo. Tras la visita del vecino, Irene regresó a la casa. La oficina, que antes había sido territorio de Camilo, ahora se había transformado en un espacio para ella. Libros alineados en las estanterías, un sofá cómodo y un escritorio donde Irene había comenzado a escribir un diario, registrando todo lo que había vivido, no para revivir el dolor, sino para no olvidar nunca de lo que era capaz. Ese mismo día, mientras revisaba algunos papeles, recibió un mensaje en su celular. Era de Camilo. Las palabras eran breves, como si no tuviera el valor de decir más. «Irene, espero que algún día puedas perdonarme. Sé que me equivoqué. Perdí todo por mi propia ambición. Te deseo la felicidad que nunca supe valorar». Ella leyó el mensaje varias veces pero no respondió. No había nada más que decir. Camilo formaba parte de un capítulo que ya había terminado, y Irene estaba lista para escribir el siguiente.
Al final de la tarde, Irene subió a la terraza. Observando el horizonte, sintió una ola de tranquilidad invadirla. Pensó en todo lo que había enfrentado: la traición, el desprecio, los crueles planes. Camilo y Alicia habían subestimado su fuerza, creyendo que era solo una mujer frágil que aceptaría su destino sin cuestionarlo, pero estaban equivocados. Irene no solo sobrevivió, ganó, y en ese momento, mientras la suave brisa acariciaba su rostro, supo que la verdadera victoria era su libertad. Una libertad conquistada con dolor, pero que ahora brillaba como el sol que se ponía en el horizonte.